Hola, Braudin. Bueno, estamos hablando de dos figuras fundamentales de la historia del protestantismo hispano. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron los responsables de la primera traducción completa de la Biblia al castellano desde los textos originales, entre los años 1569 y 1602. Ojo, no estoy diciendo que la suya fuera la primera Biblia en castellano, sino la primera traducción completa de toda la Biblia realizada al español desde los textos originales en hebreo y en griego, con una clara intención protestante, evidentemente. Pero antes de esta ya había otras traducciones desde la Edad Media hasta el siglo XVI. Una de las más destacadas fue la Biblia alfonsina, impulsada por el rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, que aunque no era una traducción directa de los textos originales, sí fue un esfuerzo por llevar las escrituras al romance castellano. Se basó, lógicamente, en la Vulgata y en versiones hebreas. Más adelante, ya en el siglo XV, encontramos la Biblia de Alba, una traducción del hebreo al castellano realizada en 1430 por Moshe Arragel, un rabino sefardí, a petición del maestre de la Orden de Calatrava. Esta obra se considera un hito en el diálogo judeocristiano medieval. Sin embargo, tras la consolidación del poder eclesiástico por voluntad de los reyes católicos a finales del siglo XV, la lectura de la Biblia en lengua vernácula fue prohibida por la Inquisición. Por eso las traducciones previas a la Reina Valera fueron escasas, manuscritas y muchas veces reprimidas, y en esa época de persecución y censura, estos dos hombres arriesgaron su vida para que el mensaje de las Escrituras llegara al pueblo en su propia lengua. Casiodoro de Reina nació en Montemolín, en Badajoz, hacia el año 1520. Fue monje en el monasterio jerónimo de San Isidoro del Campo, cerca de Sevilla, donde un grupo de religiosos empezó a simpatizar con las ideas reformadas de Lutero. Perseguidos por la Inquisición, muchos de ellos huyeron y Casiodoro se exilió en Ginebra, Frankfurt, Londres y finalmente Basilea, donde en 1569 publicó la Biblia del Oso, llamada así por el emblema de la imprenta que adornaba su portada, que es un oso intentando alcanzar un panel de miel. Esta fue la primera traducción completa de la Biblia al español a partir de textos hebreos y griegos en lugar de a partir de la Vulgata latina. Su objetivo no era solo filológico, sino profundamente espiritual. Era dar acceso libre al pueblo a la palabra de Dios. Y su trabajo fue titánico. No solo tradujo el Nuevo Testamento desde el griego y el Antiguo desde el hebreo y el arameo, sino que también consultó múltiples versiones en latín, francés, italiano y alemán. Reina trabajó en solitario durante más de 12 años, exiliado y perseguido, enfrentándose a enormes dificultades económicas, censuras y amenazas de muerte. Como digo, su meta no era solamente lingüística, era teológica y pastoral. Quería ofrecer a los creyentes de habla hispana una Biblia libre de las interpolaciones y errores que él atribuía a la Vulgata latina, que era la versión oficial de la Iglesia Católica. Entonces, esta edición, la Biblia del Oso de 1569, es el texto original de Reina. Pero décadas más tarde, su compañero Cipriano de Valera, también exmonje del mismo monasterio de San Isidoro, también exiliado, quiso colaborar en el proyecto de Reina y revisó exhaustivamente esa Biblia. No solo corrigió errores de traducción, sino que actualizó el estilo del castellano, armonizó los nombres propios y ajustó pasajes difíciles. Su revisión se publicó en 1602 en Ámsterdam y es la que da origen a lo que hoy conocemos como la Biblia Reina Valera. Esta traducción fue adoptada por las iglesias protestantes de habla hispana y sigue siendo, con múltiples revisiones, la más leída hasta hoy. Es decir, la Biblia del Oso es la edición original de Reina, mientras que la Reina Valera de 1602 es la edición corregida y consolidada por Valera. Desde entonces ha habido múltiples revisiones, especialmente en los siglos XIX y XX, pero siempre considerando el espíritu y la estructura de aquella obra inicial. Hay que entender que Casiodoro y Cipriano no solo tradujeron palabras, tradujeron un ideal, el de una fe libre, sin intermediarios, basada en el conocimiento directo de la escritura. Su obra hoy sigue viva, cruzando siglos y fronteras, pues en su esfuerzo abrieron un camino para millones de creyentes que hoy, gracias a su trabajo, pueden leer la Biblia en su propio idioma. Así que su historia es una historia de coraje, de convicción y de fidelidad. Por eso,
Al hablar de la Reina Valera nos referimos no solo a una traducción del texto bíblico, sino a un legado de resistencia, de amor por la escritura y de compromiso con la libertad de conciencia. Ahora, ¿es perfecta la Reina Valera? Pues la respuesta honesta es que no. Como toda traducción, contiene errores. Algunos son comprensibles. Casiodoro trabajó con los recursos limitados de su época, sin acceso a todos los manuscritos ni al conocimiento filológico moderno, así que a veces tradujo de forma demasiado literal o influido por otras versiones como la Vulgata o las Biblias protestantes en alemán o francés. También tuvo errores tipográficos o de imprenta en las primeras ediciones y cambios en el castellano que hoy suenan arcaicos. Por eso digo que desde el siglo XIX se han hecho tantas revisiones para actualizar el idioma, corregir fallos y armonizar expresiones sin perder la esencia original. Además, no hay que olvidar que tanto Reina como Valera eran protestantes y que su teología influyó en la forma de traducir ciertos términos. Por ejemplo, optaron por arrepentimiento en lugar de penitencia o por congregación en lugar de iglesia en algunos pasajes porque seguían la doctrina reformada. Pero aún así, la Reina Valera es una traducción sólida, cuidada y profundamente influyente. Su importancia no es solo lingüística, sino espiritual e histórica. Casiodoro y Cipriano no tradujeron solo un libro, sino el ideal de una fe viva, accesible y libre. Y gracias a su esfuerzo, hoy millones de personas pueden leer la Biblia en español y hacerlo sin intermediarios. Su legado sigue iluminando el camino para muchos creyentes en el mundo hispanohablante. Y eso es algo digno de reconocimiento.